Recording in progress. Doctor Félix, Aquí estoy, muy ¿me buenos escuchas? días. Sí. Muy buenos días, doctor Félix. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión. Buenos días a todos los que están en forma presencial. Estamos acá en el Hospital Psiquiátrico de Campeche. Otro grupo está en línea. Esta sesión es híbrida. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Félix Aranday. Doctor, primero, antes que nada, de los buenos días, quiero agradecerle por la sesión que nos hizo el favor de compartir el viernes, el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. El tema estuvo fabuloso, a todos nos encantó. Excelente argumentos de ver cómo los grupos vulnerables y todavía el estigma está presente en una gran cantidad de grupos sociales. Y una de las cosas que impresiona, pues, es que todavía en nuestro sector salud estamos superando todos esos problemas que hay, ¿no? Culturales. Fue excelente, doctor. Muchas gracias por su participación, ¿eh? Muchas gracias. El día de hoy, que es 14 de octubre, estamos teniendo nuestra sesión ordinaria de los martes. Son sesiones culturales para todo el hospital psiquiátrico y nos abrimos a otras instituciones y a otras personas. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Doctor Félix, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias. El tema de hoy es el trastorno de estrés postraumático. El doctor Félix pues, ya es conocido por nosotros, ya la doctora Sarmiento, jefa del área de enseñanza e investigación del hospital, ya habló sobre su currículum. Es extenso, pero lo más sintético para nosotros es: el doctor Félix es psiquiatra, él es adictólogo, él se ha ampliado en los estudios, veo que se va más allá de los límites de la psiquiatría y entra en áreas de polémica. El área de adicciones es muy complejo, un gran problema de salud, problema social. Seguramente, como todos los psiquiatras, recomendamos irnos más allá de la medicina y creo, doctor Félix, que está cubriendo ese punto. Es un área complementaria de la psiquiatría que enriquece mucho. Y pues aquí estamos presentes, doctor. Bienvenido. Sin más, le paso la palabra. Y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a Buenos todos. días a todos. Vamos a iniciar la sesión clínica, la sesión bibliográfica del día de hoy. Hoy vamos a hablar de trastorno de estrés postraumático. Sabemos que el trastorno de estrés postraumático está mostrando un incremento en su prevalencia en México. Tenemos que observar que el trastorno de estrés postraumático es un trastorno de difícil diagnóstico, pues regularmente aparece en la consulta con otras comorbilidades. El trastorno de estrés postraumático implica que el clínico tenga primero la claridad de la complejidad de las dimensiones que implica este trastorno para así poder ir desmenuzando, ir observando, ir avanzando en su construcción. El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático es un diagnóstico que se construye horizontalmente. Regularmente llegan los pacientes a consulta por otra causa, llegan por depresión, llegan por otros trastornos de ansiedad, llegan por comorbilidades afectivas, trastorno bipolar, incluso trastornos psiquiátricos, trastorno por consumo de sustancias. Y después del abordaje inicial y una vez que
empiezan a reducir los síntomas una vez que el paciente va respondiendo al tratamiento farmacológico inicial. Debemos de estar muy claros porque es ahí donde inician los síntomas de estrés postraumático. No es un diagnóstico inicial regularmente. Es en el paciente de primer contacto, es un diagnóstico que se va sospechando y que se tiene que ir hilando a lo largo de las consultas. Por eso esta presentación tiene este objetivo. La definición clínica base, ojo, la definición clínica base sigue siendo la que nos provee el DSM-5. Tenemos que recordar que el DSM es un sistema de clasificación. No es de ninguna manera una sinopsis psiquiátrica, de ninguna manera estructura todo el conocimiento o el conocimiento relacionado a este trastorno. Internacionalmente es una forma de ponernos de acuerdo para ver, para definir de una manera consensuada lo mismo que se está tratando de desarrollar. Desde sus orígenes, el trastorno de estrés postraumático es un conjunto de síntomas que se ha ido relatando prácticamente desde la Primera Guerra Mundial. Y la clasificación inicial que nos provee este sistema de desarrollo, este sistema de clasificación estadística, es que el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por la presencia persistente de síntomas tras la exposición a un evento traumático que implique amenaza real o percibida a la vida o a la integridad física, generando un malestar clínico significativo o un deterioro funcional. De esta definición vamos a tomar dos elementos principales. Gran parte de los clínicos tenemos claro que esta definición de inicio es limitante. Por eso vamos a partir de la etiología general, que es el trauma. Vamos a partir de describir el trauma, factores pretraumáticos y factores postraumáticos. El trauma, entonces, se define como un evento el cual genera un malestar, genera un impacto en el sujeto. El DSM-4, el DSM-5 relata como ellos aquellos sucesos que exponen al sujeto a la muerte, a la lesión grave, a la violencia sexual, y hacen una amenaza real. Eh, Sin embargo, podemos ver en la clínica, o cada vez más estamos viendo en la clínica, trastorno de estrés postraumático o eventos traumáticos, por ejemplo, relacionados a muertes accidentales de mascotas. Cada vez estamos viendo más eventos traumáticos o más traumas relacionados a el acoso laboral. Estamos observando cada vez más eventos traumáticos relacionados a un ambiente social de inseguridad. Aunque el sujeto no es testigo directo o no está en situaciones de perder la vida, como es el caso de los distintos niveles de bullying, que también es una situación que se está observando cada vez más frecuente en la clínica, sobre todo en la clínica paidopsiquiátrica. También tenemos que considerar el ciberacoso. El ciberacoso no se ajusta a a la definición de el DSM-5. Entonces, ¿qué es el trauma? ¿Qué se debe de considerar como trauma a la luz de la clínica diaria?
a la luz de un paciente que llega con duelos diferidos o duelos complicados por la pérdida de mascotas. Es relativamente algo que debiéramos considerar en otros apartados, es algo que está clínicamente justificado. Aquí tenemos que considerar eh, la definición del doctor Bobman, que establece que para determinar si un acontecimiento fue o no traumático, el médico debe explorar el significado que le atribuye al paciente. Algunos acontecimientos que en el último término no supusieron peligro alguno para la vida, fueron percibidos por el paciente como algo traumático en el momento de producirse. Podemos eh, sospechar que esta definición pudiese estar alrededor de el siglo XVI, donde la fenomenología tenía un papel importante en la psiquiatría. No, es del 2024, es del año pasado. Entonces, para redefinir clínicamente qué es un evento traumático es todo aquel que el sujeto viva como tal. El clínico, el psiquiatra, no tiene la facultad para definir qué es traumático o qué no es traumático para alguien. Trauma para el sujeto es todo aquello que él vive como tal. Nosotros estamos obligados a establecer el significado que ese evento tuvo para el sujeto. Entonces, el trauma impacta sobre el sujeto a la luz de los grandes síndromes, que es el síndrome ansioso, el síndrome afectivo, el síndrome cognitivo, el síndrome, las habilidades o las alteraciones en las funciones sensoperceptuales, las alteraciones en la conducta y las alteraciones en el ciclo vital. El trastorno de estrés postraumático o el trauma impacta de una forma global a los sujetos. Son pocos los trastornos que afectan tantos criterios funcionales de la vida psíquica, fisiológica, neurobiológica de los individuos. Tenemos alteraciones, por ejemplo, sabemos que en el DSM-4 el trastorno de estrés postraumático estaba inserto en los trastornos de ansiedad. En el DSM-5 tiene hoy ya un apartado distinto, separado, justamente porque cumplía criterios o se traslapaba con otros trastornos. Hay pacientes que llegan profundamente deprimidos, profundamente angustiados y que muchas veces coinciden con esta interfase entre el trastorno afectivo bipolar tipo 2. Tenemos pacientes en la clínica que llegan con francos episodios de ansiedad, ataques de angustia o con un funcionamiento obsesivo. Es justamente por la alteración en el funcionamiento, en todos los mecanismos de regulación de ansiedad. Sabemos que el trastorno de estrés postraumático es un factor de riesgo para el desarrollo de trastorno neurocognitivo mayor, anteriormente demencia, llamado demencias. Sabemos que gran parte de los síntomas y de las secuelas de alguien que ha padecido trastorno de estrés postraumático es el déficit en la atención, la concentración y la memoria. Incluso eh, los estudios reportados de trastorno de estrés postraumático asociados a la infección por SARS-CoV-2 nos hablan de la prevalencia de estos síntomas, sobre todo con la niebla mental, asociado con lo conocido como niebla mental.
médicos que sufrieron trastorno de estrés postraumático en la primera o en la segunda ola tienen como secuela al día de hoy alteraciones en el dominio de la cognición, que son poco diferenciables aquellos que son relacionados o están directamente relacionados a la infección por COVID de aquellos que exclusivamente son derivados del trastorno de estrés postraumático comparado con un grupo control de médicos que no sufrió COVID. Esto nos habla que la potencia de las secuelas cognitivas del trastorno de estrés postraumático es comparable con aquellos médicos que solamente sufrieron SARS-CoV y aquellos médicos que tuvieron trastorno de estrés postraumático e infección por COVID. Es sumamente importante, lo vamos a ver posteriormente, por la neurobiología de estos trastornos. Alteraciones en la conducta y alteraciones en la sensopercepción. Cuando predominan estos dos criterios funcionales, los pacientes pueden llegar con trastornos del espectro psicótico, sobre todo en esta relación de el estrés con el consumo de cannabinoides, que en la práctica adictológica es muy evidente en aquellas personas que viven en situaciones de violencia de pareja, de violencia en la pareja. Son circunstancias que llevan a los usuarios a emplear cannabinoides, lo que atempera inicialmente la expresión del trastorno de estrés postraumático y aparece en la clínica posteriormente con una franca expresión psicótica. Al estar alterados tantos dominios, es muy sensible la manifestación del dominio que va a predominar síntomas inicialmente. Existe una clasificación que en lo particular a mí me parece sumamente didáctica, es la de la doctora pediatra Teresa Ter, que clasificó el trastorno de estrés postraumático al respecto del tipo de trauma. Entonces tenemos el trauma afecta dominios y hay que clasificar el trauma. El trauma, la clasificación de TER tipo 1 o trauma tipo 1 es aquella que considera un solo evento traumático, que es regularmente repentino o accidental, que puede poner al sujeto en situaciones donde experimenta situaciones eh, en las cuales pudo estar en riesgo su vida, es de forma aguda, desaparece rápidamente y genera respuestas intensas de shock. Los ejemplos es un accidente automovilístico, los desastres, los terremotos en el centro de la ciudad, cada vez que hay eh, simulacros en septiembre, tenemos recaídas de pacientes que viven con trastorno de estrés postraumático. Desgraciadamente, la relación entre agresión sexual, acoso sexual, intimidación y estos tipos de violencia dirigidos hacia la esfera sexual de un individuo generan también episodios que incapacitan, por ejemplo, a las personas para subirse al transporte público y que muchas veces son mal diagnosticadas en el espectro de las fobias. Sí, porque se ha normalizado tanto estas condiciones o estas situaciones de violencia que estos espectros muchas veces eh, nublan el criterio del personal encargado a la salud. El trauma, vamos, esto es lo que contempla el DSM desde sus inicios. Una de las aportaciones de la doctora Ter habla de exposición de bajo impacto,
pero continua en el tiempo y repetida. Por ejemplo, el bullying es algo que explica mucho el tipo del trauma tipo 2. El acoso laboral se considera dentro de este espectro. Situaciones donde hay una situación de violencia velada, por ejemplo, todos aquellos que estudiamos una residencia médica sabemos de qué estoy hablando. Todo este tipo de situaciones que también están muy normalizadas institucionalmente tienden a enajenar francamente el autoconcepto de los seres humanos e impactan directamente neurobiológicamente en la regulación emocional de los individuos. Y el trauma mixto, el TER tipo 3, es aquel donde el sujeto está constantemente sometido a situaciones estresantes, traumáticas. Por ejemplo, el vivir en áreas marginales, en vivir en zonas con alto índice delictivo y posteriormente ser testigo de una ejecución o tener situaciones de accidente automovilístico en el transporte público. Este tipo de circunstancias donde se vive una experiencia constantemente traumática y posteriormente se refuerza con un trauma agudo, establecen el TER tipo 3 o trauma mixto. Podríamos creer que a, al respecto de la intensidad del trauma es la expresión de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático y no existen relaciones lineales. Aquí tenemos que observar todos los estudios al respecto de la genética asociada a la vulnerabilidad del trastorno de estrés postraumático, donde tenemos claridad de que existen personas genéticamente más susceptibles por variaciones a otras. Tenemos definitivamente que situarnos en la teoría de la diátesis estrés, donde en el psicodesarrollo de los seres humanos, personas que tuvieron factores de riesgo como es la sobreprotección, el abandono, abuso sexual, eh, el desarrollo en zonas donde la violencia está normalizada, que se desarrollaron en núcleos familiares donde existe violencia en la familia, todos estos aspectos o incluso la aparición de patología a temprana edad tienden a generar una vulnerabilidad asociada a la expresión y la intensidad de estos síntomas. En el desarrollo de la personalidad, todas las personalidades tendientes al neuroticismo tienen una mayor vulnerabilidad para desarrollar trastorno de estrés postraumático y sobre todo eh, factores como el sexo. El trastorno de estrés postraumático se presenta con mayor prevalencia en las mujeres. El trauma a edades tempranas o intermedias de la vida y definitivamente si el sujeto vive con alguna dependencia a sustancias o abusa de sustancias. Todos estos factores en mosaico es lo que define la resiliencia o el riesgo de presentar trastorno de estrés postraumático y eh, y la intensidad. Se me olvida uno, muy importante, la presencia de enfermedades médico-generales de tipo crónico-degenerativas. Personas que viven con diabetes, personas que viven con hipertensión, personas que viven con cardiopatías. Muy importante, la dislipidemia está asociada directamente a la presencia de baja respuesta a tratamiento en
personas que tienen trastorno de estrés postraumático por toda la cascada inflamatoria que vamos a explicar posteriormente. Nos podemos dar cuenta entonces que los factores pretraumáticos inciden directamente en la expresión y no así en el tipo de trauma que vive el sujeto. Vamos, hay personas que estuvieron expuestos, mujeres de la misma edad, sin estas comorbilidades que estuvieron expuestas al mismo temblor, unas desarrollaron trastorno de estrés postraumático, otras no, y se ha podido develar que es a partir de todos estos factores pretraumáticos. Una vez que, ¿cómo actúa el trauma? Tenemos a un sujeto susceptible con factores pretraumáticos y el trauma, independientemente del tipo, eh, actúa frente a los sujetos. Nosotros estamos viendo tranquilamente en un evento deportivo, estamos con nuestra familia y de repente sucede un accidente. En ese momento captamos el estímulo y para fines prácticos, imagínense que la parte más evolucionada del cerebro, que es la corteza prefrontal, empieza a luchar con la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es la amígdala. La amígdala eh, tiene esta facultad de, a partir de las conexiones con el tálamo, generar una respuesta biológica de huida, lo sabemos, de ataque o de sumisión. En un temblor podemos ver quienes temperamentalmente se levantan y empiezan a dirigir a los demás. Aquellos que se someten, se congelan, empiezan a llorar y no se les puede mover. Aquellos que frente al mismo estímulo, patitas para que las quiero, y salen corriendo. Esto es al respecto de los relevos. El relevo está en el hipocampo. El hipocampo nos da, ahí está toda la experiencia, todos los mecanismos de afrontamiento basados en nuestro psicodesarrollo y entra a tratar de mediar la pelea entre el intelectual y la parte más primitiva del cerebro, que dice ataca, corre, vámonos. Es ahí en esta lucha con referencias neurovegetativas, que las conocemos: taquicardia, sudoración, unas ganas profundas de orinar, ganas de defecar, eh, el vacío profundo en el estómago, la sensación de frío que recorre. Todo eso es al respecto de una serie de neurotransmisores y de mediadores neuroendocrinos que están llevando el funcionamiento del cuerpo a velocidad de gasavión. ¿Cómo se interpreta esto? Tenemos entonces este circuito de miedo-extinción entre la amígdala, que es la parte más primitiva, la corteza prefrontal, ventromedial y medial, y el hipocampo. El hipocampo que trata de decir, a ver, en base a mi experiencia, creo que lo mejor es hacernos bolita, porque existieron, aquí hay memorias que establecen esa respuesta. Cuando el estímulo genera una liberación de mediadores lo suficientemente potente, agudo o prolongado en el tiempo, se ha observado que los circuitos se generan un cambio, se alteran de forma permanente y pueden generar hiperreactividad amigdalina e hipoactividad de la corteza prefrontal. Gana la parte más primitiva del cuerpo, la parte menos reflexiva de el cerebro, y la parte intelectual, la parte que nos separa de los monos, que es la corteza prefrontal de los simios, se apaga. Es ahí donde se instauran gran parte de los mecanismos neurobiológicos.
Y peor aún, el referee, que es el hipocampo, el referee que es aquello que da la experiencia, que va generando, que va almacenando el conocimiento en relación a el resto del encéfalo, empieza a reducir de volumen. Entonces aquí empiezan gran parte de las expresiones donde la experiencia entra en jaque. Todo lo que el sujeto sabía al respecto de sí mismo, de todo lo que había pensado al respecto de la muerte, de la vida, de qué iba a ser, todo aquello entra en jaque. Todo aquello puede generarse incluso circuitos reverberantes que generan expresiones obsesivoides. Aunque el sujeto sabe que su percepción no es lógica, no puede controlarla y genera muchísima angustia. Yo sé que no puedo saber cuándo va a temblar, pero cada vez que me duele la rodilla, tiembla. Entonces, como el hipocampo se está haciendo chiquito y la corteza prefrontal dijo, con permiso nos vemos, empieza a actuar en relación a esta alteración en su percepción interna y externa de la realidad, lo que hace que estas alteraciones vayan perpetuándose. Por eso se considera que este tipo de trastornos, entre más tiempo pase antes de una intervención psicofarmacológica y psicoterapéutica, llevan al sujeto a un peor pronóstico, porque estos circuitos reorganizan la actividad de las catecolaminas y de muchos mediadores eh, de neuroinflamación y neuroendocrinos. Sabemos que puede haber o se han reportado alteraciones mitocondriales asociadas a eh, eventos traumáticos. La aproximación clásica entre la desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal con el incremento en los glucocorticoides, el cortisol y esta retroalimentación que genera la expresión de otro tipo de trastornos asociados, como es los trastornos afectivos. En particular, lo que anteriormente se conocía como trastorno distímico, hoy trastorno por depresión recurrente, está muy asociado al curso de el trastorno de estrés postraumático sin tratamiento. Eh, lo que les comentaba, estos son los genes asociados a factores pretraumáticos. Tenemos toda una aproximación epigenética de estos trastornos. La neuroinflamación, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el incremento de la proteína C reactiva son marcadores de mal pronóstico en las personas que tienen trastorno de estrés postraumático, que estamos sospechando de trastorno de estrés postraumático. Es fundamental tener claro que a partir de estos mediadores es fundamental la prevención en la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Regularmente en los medios de comunicación escuchamos que el estrés es causa de hipertensión, el estrés está asociado a diabetes, el estrés está asociado a infartos agudos al miocardio, pero en la práctica pareciera que cuando alguien llega en un ataque de pánico, terminamos diciéndole, pues es que usted no tiene nada. Esta sensación de frustración que regularmente se presenta en las áreas de urgencias, donde eh, el individuo llega sintiendo una muerte eh, franca, que se está muriendo, que se está volviendo loco, que tiene ganas de salir corriendo,
está asociado en gran medida a todos estos mecanismos de neuroinflamación. Llega con disbiosis, con dispepsia, con una colitis terrible, taquicardia, incrementos poco significativos de la presión arterial. Vayan sumando todo esto y por eso el trastorno de estrés postraumático es uno de los principales factores asociados a la aparición de los trastornos, las enfermedades crónico-degenerativas. Pareciera que las abuelitas que decían, por un susto le dio diabetes, termina la ciencia haciéndoles justicia. No, pues no fue por un susto, fue por todos los mediadores inflamatorios y los factores de riesgo para enfermedades metabólicas asociado a la genética, la alimentación. Sabemos que ya es un poco más complejo, pero aquí está la relación. Eh, Esta inflamación sabemos que puede afectar la mayor parte del funcionamiento médico general de los individuos. Los hallazgos con mayor solidez que se reportaron en la muestra Enigma, sabemos el clásico que es una reducción del volumen hipocampal, lo que se relaciona a la aparición de trastorno neurocognitivo mayor y alteración y deterioro cognitivo de personas que viven con trastorno de estrés postraumático. Lo que les comentaba, se establece una hiperreactividad amigdalina y una hipoactividad de la corteza prefrontal medial, lo que genera alteraciones en la regulación emocional, en la regulación afectiva. Y es aquí donde entra el falso diagnóstico de trastornos de personalidad cuando no se hace una historia y no se hace un seguimiento longitudinal. Llega un paciente con alteraciones de la ansiedad, alteraciones de la regulación afectiva. Sabemos por criterios de el DSM-4 que este tipo de pacientes tienden a ser impulsivos, tienden a ser agresivos, tienden a ser muy irritables. Entra a la consulta, ya, border, vámonos, ya, border. Es este falso diagnóstico donde eh, los pronósticos son totalmente distintos, donde los abordajes psicoterapéuticos son totalmente distintos para alguien que vive con un trastorno de personalidad a alguien que tiene trastorno de estrés postraumático. Es muy importante irnos aproximando a los biomarcadores. Sabemos y lo tengo muy claro de, a ver, doctor, biomarcadores, el paciente con dificultad llega al mes, de repente tengo que estarle complementando el tratamiento con muestras. Sabemos que eso hacemos y es importante reconocer que en nuestra práctica cotidiana nos enfrentamos a este tipo de limitaciones. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por algo a lo que podemos acceder y que de repente nos da guías, es la proteína C reactiva que lo reporta la química sanguínea. Vamos, es poco sólido, me queda claro. Sin embargo, es muy importante, por ejemplo, hay estudios que establecen que en pacientes sometidos a trauma, el, el el uso de inhibidores de la COX-2 da un mejor resultado a largo plazo. Hay otros estudios anecdóticos, vamos, que establecen que la aminociclina genera un resultado en pacientes con incremento en la proteína C reactiva, la rosuvastatina en pacientes que tienen incrementada la PCR y asociado a el espectro traumático generan mejor resultado. Vamos, esto nos puede ir orientando porque al final vamos a ver los tratamientos que tienen etiqueta de la FDA y estamos muy limitados en su uso. Las implicaciones clínicas, sobre todo es al respecto del tratamiento. Tenemos que observar que el manejo farmacológico de estos pacientes implica un reto.
y más allá para los abordajes psicoterapéuticos implican un reto, pues el tratamiento se alarga al respecto de la expresión y las recurrencias de la entidad clínica sobre el sujeto. Todos los mecanismos, o sea, se tiene que echar a andar prevención y neurorehabilitación de funciones cognitivas, diagnóstico y tratamiento de complicaciones al respecto de la conectividad social. Sujetos que presentan trastorno de estrés postraumático tienen secuelas en la socialización, en la conectividad, tienden a volverse sujetos muy aislados, huraños, con bajo funcionamiento laboral. Vamos, el trastorno de estrés postraumático nos enfrenta a una serie de abordajes eh, que nos llevan muchas veces más allá de los elementos, más allá de los recursos que tenemos en una práctica cotidiana. Muchas veces nos lleva más allá de la calificación o la certificación o la educación al respecto de los tipos de tratamientos psicoterapéuticos para enfrentar o para rehabilitar. En este caso, MDR es uno de las terapias que tienen más nivel de eficacia en este tipo de personas, que son las terapias centradas en el trauma, aparecen incluso ranqueadas como las terapias de elección seguidas por exposición al trauma. Hay estudios que hablan mucho de la eficacia de la realidad virtual en este tipo de pacientes. Nuevamente, muchas veces en la práctica cotidiana nos estamos peleando por los cubículos. Vamos, los recortes a la salud que han golpeado demasiado la salud mental en México muchas veces nos dejan sin estas posibilidades. Sin embargo, a los médicos mexicanos nunca ha sido algo que nos limite. Podemos, en base a estos planteamientos de estas aproximaciones que nos proveen las guías internacionales, siempre tenemos las posibilidades, tanto el personal de salud, el personal de psicología, mis compañeras enfermeras, siempre estamos en la posibilidad de innovar. Y bueno, vamos, pésele a quien le pese, el Sistema Nacional de Salud en este momento de la historia de México lo sostenemos el personal de salud, no los recursos materiales, no los recursos económicos, el personal de salud y en centros comunitarios, terapias con bases al respecto de MDR o exposición paulatina han dado grandes resultados. Aquí viene otro de los retos y con esto termino. Los únicos dos medicamentos que tienen etiqueta de la FDA hasta este momento son la sertralina y la paroxetina, al igual que eh, la venlafaxina, aunque no cuenta con esta etiqueta, vamos, son tres de los medicamentos con una eficacia comprobada. Incluso la sertralina se le reconoce como el estándar de oro. La dificultad de la sertralina es que se tiene que llevar hasta 200 miligramos para que actúe sobre este espectro sintomático y la paroxetina da buenos resultados por arriba de 40 miligramos. Son dos medicamentos con un perfil de efectos secundarios importante, lo que en pacientes que están muy atentos a su corporalidad, tienden a darnos grandes índices de abandono de tratamiento. Sabemos sobre todo con la paroxetina, cuando los efectos iniciales son este rebote de ansiedad, náusea, problemas gastrointestinales, tenemos un índice franco de abandono. La venlafaxina también da resultados por arriba de dosis de 150 miligramos.
eh, los terrores nocturnos y las alteraciones del sueño se pueden tratar con prazosina, da muy buenos resultados, regularmente es uno de los medicamentos que tendemos a usar poco por los efectos cardiovasculares. Sin embargo, con revisiones de electrocardiograma mensuales, bimestrales, semestrales, regularmente tienen buena respuesta a las pesadillas, que son uno de los factores importantes en el desgaste de este tipo de pacientes. Existen otro tipo de tratamientos, se ha intentado el manejo con MDMA, esketamina, psilocibina. Últimamente estuvo en controversia el uso de sertralina y Rexulti, Brexpiprazol, eh, donde, vamos, los datos no eran del todo fidedignos, vamos, hubo una serie de discusiones. Sin embargo, ojo, se me olvidaba, el uso de benzodiazepinas inicialmente puede precipitar los síntomas disociativos. Es muy importante. Ya una vez pasado el cuadro agudo, regularmente los pacientes tienen buena respuesta y buena adaptación a este tipo de tratamientos. Se ha sustituido por dosis bajas de ketiamina o dosis bajas de aripiprazol, que también han dado resultado, pero vamos, aún no tienen la etiqueta de la FDA. Estos son algunos de los estudios en los cuales me basé para esta plática. Les agradezco eh, su presencia. Vamos a dar paso a las preguntas de haberlas. Bueno, buenos días, doctor. Está No apagado sé, su micrófono. Otra vez ya no lo escucho. ¿me escucha, doctor? ¿Sí me puede escuchar? Bueno, ¿me puede hablar? Porque creo que me desconecto. No sé si me escucha. ¿Me escucha, doctor? Buenos días. Ya escucho. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Están preguntando que si la desvelafaxina funciona igual que la velafaxina. No tengo datos basados en estudios de casos y controles. Vamos, anecdóticamente puedo decir que en la práctica desvelafaxina es muy poco potente. Eh, lo que sí tengo claro, hay estudios que establecen que no existe diferencia significativa entre dosis de 50 miligramos a dosis de 100 miligramos. Paciente que no responde a una dosis de 50 miligramos regularmente, basado en esta evidencia, tiendo a suspenderle el tratamiento. Aparte, el costo es un poco más elevado que el de la venlafaxina. Vamos, la respuesta la puedo hacer de forma anecdótica. Y bueno, y ahí yo tendría una duda, ya que están preguntando con respecto a esto. Pues sabemos que la velafaxina tiene un perfil que es como dependiente de dosis. La dosis baja funciona como inhibidor de recaptura como de serotonina. A partir de 150 ya tenemos la inhibición de recaptura sobre noradrenalina. Y dosis superiores a 150, en teoría, es como una parcial inhibición sobre la recaptura de dopamina, cosa que pues la desvelafaxina no tiene ese perfil. O sea, es como más noradrenérgico que serotoninérgico. No sé si eso también podría hacer alguna diferencia. Que creo que específicamente, como veo que usted pone que la venlafaxina es una posibilidad terapéutica, las dosis, ¿cuál sería como las dosis recomendadas para venlafaxina, específicamente con trastorno de estrés postraumático? Tenemos que tener muy claro los dominios afectados. Por ejemplo, pacientes con síntomas depresivos
más tirados a astenia, dinamia, anedonia, dosis más altas, funcionan mejor. A mí me ha dado excelente resultado en pacientes con comorbilidad, con trastornos relacionados a sustancias que son altamente impulsivos o aquellos que están en esta interfase entre trastorno clúster B y trastornos de estrés postraumáticos. La venlafaxina tiene un muy buen efecto en el control de los impulsos sin asociarlo a otros medicamentos. Entonces, si el dominio afectado va hacia depresión con anedonia o fallas en el control de los impulsos, dosis altas han generado mayores resultados o comorbilidad con adicciones. Y bueno, ahí yo tenía una pregunta que hacer con respecto, veo que probablemente no hay estudios o ha de haber muy poquitos como coadyuvante la mirtazapina. Pues estos antagonistas, alfa 2 digamos, no sería como que el medicamento como el primario, sino sería como un coadyuvante para controlar la ansiedad, las cuestiones del sueño. ¿Hay estudios con respecto a esto, la combinación de mirtazapina? La combinación de mirtazapina y venlafaxina da excelentes resultados, incluso se le conoce como la gasolina para cohetes, ¿no? Dosis altas de venlafaxina con dosis bajas de mirtazapina generan muy buenos resultados a corto plazo. La mirtazapina, eh, eh, 7.5 miligramos en la noche hasta 15 miligramos en la noche, mejoran mucho el el perfil de sueño de este tipo de pacientes y nos dan una mayor rapidez de respuesta en el tiempo. Pero vamos, sigue siendo anecdótico tomado de estudios en otras patologías, sobre todo el trastorno depresivo. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, usted no puede ver, doctor, pero estamos, hay un grupo de personas que están conectados desde sus equipos, pero el director, la doctora Sarmiento, un servidor, nos encontramos en sala de juntas y ahí están, tenemos varios residentes aquí y otros médicos adscritos, entonces, hay un público extra que está concentrado, y por eso les pregunto aquí si tienen preguntas. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Buenos días. buenos días. Muy buenos días, doctor. Bueno, yo soy residente de tercer año. Eh, bueno, me llamó mucho la atención varios aspectos que comentaban, ¿no? Unos muy importantes como esto de evaluar los dominios que están afectados. Muchas veces vemos en estrés postraumático que nos centramos mucho en la parte, a lo mejor cognitiva, ¿no? La parte de los recuerdos y la parte de los flashbacks, etcétera, pero la parte de o sea, de la hipervigilancia, de la activación física, ¿no? Del paciente, de los síntomas disociativos queda un poquito de lado, ¿no? Y por eso vi también de lo que estaba comentando, que hay terapias específicas para trauma, por ejemplo, esta desensibilización por reprocesamiento de movimientos oculares. Había visto que a veces cuando predomina mucho la hiperactivación adrenérgica, cuando no se pueden controlar justo pues esta parte de la amígdala, ¿no? Que está fuera de control y que pues el paciente siente que no puede controlar su propio cuerpo, el mindfulness y las terapias físicas pueden tener también cierto valor. Mi pregunta era para saber si usted tiene experiencia con este tipo de terapias, y cuál ha sido su experiencia. Tengo experiencia sobre mindfulness. No estoy certificado, sin embargo, colaboro con personas que están certificadas y la aplican. Eh, vamos, en particular terapia cognitivo-conductual, EDMR, son terapias que he aplicado con éxito parcial en este tipo de pacientes. Eh, Reeducar a los individuos lleva años y al momento y requiere distintos abordajes. En mi experiencia te puedo decir eso. Eh, un solo abordaje a lo largo del tiempo, eh, igual, anecdóticamente no me ha dado buenos resultados, no le ha dado a los pacientes buenos resultados. Muchas veces inicialmente los abordajes EDMR
son excelentes en la primera fase. Sin embargo, hay una segunda donde hay que resignificar, porque todo entra en jaque en situaciones donde se ha sufrido violencia, que es un poco más la población que atiendo, derivado de todo este espectro social que envuelve a las adicciones. El sujeto termina resignificando la mayor parte de su vivir, de los pensamientos rectores, de aquello que le daba sentido, ¿no? Ahí el mindfulness ayuda significativamente. Sin embargo, hay fases donde, sobre todo en las finales, antes de la aparición de alguna recaída, las terapias habladas tienden a dar buen soporte a los pacientes. Entonces, no existe vamos, en fines estadísticos, en los ranqueos sé que existen, sé que están catalogadas. Sin embargo, en la experiencia no hay una llave de oro, una llave mágica al respecto de el reentrenamiento con movimientos oculares, con realidad virtual. Hay estudios recientes al respecto de toda esta terapia magnética transcraneal, neuromodulación, perdón, al respecto de neuromodulación que también han reportado buenos resultados, no cuentan aún con la etiqueta del FDA. Sin embargo, en esta construcción, como les comentaba al principio, gran parte es la experiencia que tenemos en, en las trincheras. Nosotros que sí vemos pacientes, es lo que nos va, y las psicólogas, nuestras compañeras, nuestros compañeros de psicología, servicio social, todo esto va complementando una experiencia aplicable cotidiana. Espero haberte respondido, Diego. Sí, muchísimas gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta ahí en el chat. Dice, he observado que a pesar del tratamiento y la terapia cognitivo-conductual y las terapias que se están mencionando, a pesar de los años, suelen haber recaídas, pero en menor intensidad y en menor frecuencia. A pesar de que el paciente tiene apego al tratamiento, es complejo, pero ayuda. Sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Existen estudios que establecen que el tratamiento para los pacientes que desarrollan trastorno de estrés postraumático puede terminar siendo de por vida en aquellos que presentan más de 2 recaídas a lo largo de la vida, incluso 3. Muchas veces incrementa más la calidad de vida, la esperanza de vida y nos protege de la expresión de comorbilidades, mantener el tratamiento farmacológico con dosis variables al respecto de las experiencias de los sujetos y mantenerse en psicoeducación, en psicoterapia. Es el curso, el curso incluso está descrito en el DSM-5, en las sinopsis psiquiátricas. Es muy importante tener especial atención en este tipo de individuos, sobre todo que está incrementando su incidencia en México al respecto de los temas sociales. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. En el chat no sé si alguien tiene alguna otra duda. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, doctor, pues nuevamente le damos mucho las gracias, ¿no? Por compartir su conocimiento. Yo creo que esta revisión que hizo fue bastante amplia, ¿no? Muy esclarecedora. No solamente desde el punto de vista, como usted decía, de lo que es lo clasificatorio, los criterios diagnósticos, sino la base subyacente neurobiológica que al final es la que provoca que los síntomas se den y que se perpetúen. Y al final, debido a todo esto, pues estas intervenciones que usted nos da, ¿no? No solamente lo farmacológico, sino también las intervenciones psicoterapéuticas que son cruciales, ¿no?
para poder paliar o para poder reducir. Si al fin no podemos lograr una remisión total, que yo creo que sería lo fantástico en llegar a eso, pero a veces es muy complejo por las mismas características, como usted dice, de tipo de paciente, incluso el mismo trauma que haya vivido. Entonces son situaciones que realmente son todo un reto para la psiquiatría, para la salud mental, para la atención de psicología, para todo lo que es el equipo en salud mental. Es todo un reto la atención de este tipo de usuarios y más cuando se nos complican, ¿no? Que en su caso, que creo que es lo que le toca ver como adictólogo, ¿no? Que dentro de los recursos, estrategias que tienen estos usuarios, pues el consumo de sustancias, pues, la combinación es estas comorbilidades, bueno, en este caso la patología dual, yo creo que es como algo muy marcado. Entonces sí se complica, es algo muy complejo y creo que hizo una visión muy extensa y una síntesis que se agradece, ¿no? Ese trabajo de síntesis es donde se observa, ¿no? La forma como usted maneja el tema, ¿no? Ya su experiencia, ya como experto. Entonces le agradecemos estos temas que nos comparte sus conocimientos a todos. Ojalá nos pueda seguir apoyando más adelante. Digo nuevamente gracias. Les agradezco a todos su presencia en esta ponencia, a los que están conectados en sus equipos, y les deseo un excelente día a todos, que tengamos una jornada laboral exitosa. Muy bien. Hasta luego. Ya.